Me da nuevamente mucho gusto poder verles, poder estar con todos y cada uno de ustedes. Y bueno, yo quisiera, después de darles la más cordial bienvenida, invitarles a que continuemos con esta serie de enseñanzas que hemos titulado Alabada a Dios o Alabada a Jehová, porque Él es bueno. Y para eso quisiera que nuevamente meditáramos leyendo juntos este precioso salmo, el Salmo capítulo 106, verso 1, de donde hemos tomado prácticamente el título de nuestra serie de enseñanzas, que dice, aleluya. Hemos dicho que la naturaleza del cristiano, del convertido, la naturaleza de todo hijo, de toda hija de Dios, le lleva a alabar a Dios. Alabar a Dios es un acto espontáneo, es un acto natural, es un acto natural. Yo creo que no puede ser cristiano aquel que realmente no anhela alabar a Dios. No puede ser cristiano, no puede ser hijo de Dios, no puede ser una hija de Dios. Ahora está que el hecho de alabar a Dios no es el único signo, ¿verdad? O señal o característica de un hijo de Dios. Amén. Pero dice aleluya, aquí el salmista, un hombre de Dios, dice aleluya. De su corazón brota una frase, una palabra más bien de alabanza a Dios. Dice aleluya. Luego dice alabada a Jehová. Nos dice a quién tenemos que alabar. Quién es el único digno de nuestra alabanza y adoración. Dice aleluya, alabada a Jehová. Luego nos dice porque Él es bueno, porque para siempre es ¿qué? Es su misericordia. Y qué bueno que para siempre sean sus misericordias, porque eso quiere decir que siempre habrá misericordia para cada uno de nosotros. Amén. No hay temor de decir, oiga, cómo está reproduciéndose la población mundial, ¿verdad? Y claro, en la medida que se reproduce desordenadamente, entonces el número de habitantes que creen en Dios crece y el número de habitantes que tienen necesidad de Dios aumenta. Ay, me da temor que un día yo le ore a Dios por misericordia y que me diga Dios, se acabó mi misericordia. Es que hay tanta gente pidiéndome misericordia que ya se agotó. Yo quiero decirles que eso nunca va a suceder. Yo no sé cómo se va a seguir multiplicando, ¿verdad? La población de la tierra, seguramente igual, de manera acelerada, pero no importa el número de habitantes que hay en la tierra hoy, o dentro de 5 años, o dentro de 20 años, o 50 años, si es que Cristo no ha venido. No importa el número de habitantes que hayan, en ese momento la misericordia de Jehová es para siempre. Es más, Dios nos dice que su misericordia es grande, ¿sí o no? Su misericordia es grande. ¿Qué tan grande es su misericordia desde la eternidad? Hasta la eternidad. De modo que no debemos temer para nada. No debemos temer que se acabe, que se agote, como se agotan los productos y ofertas hasta agotar existencias. ¿Lo han leído? Luego llega uno y dice, oiga, quiero tal producto. No, pues ya se agotó. ¿Cuándo viene? Pues a saber. No, la misericordia del Señor nunca se agota. Es más, dice que son nuevas cada mañana, son fresquecitas cada mañana. Qué precioso es creer en ese Dios, ¿sí o no? Pero más que eso, qué precioso es tener a ese Dios como tu Dios. Yo no sé si ustedes lo saben, pero los musulmanes no pueden decir, nuevas son cada mañana, oh Alá, tus misericordias. Los budistas no pueden decir, nuevas son cada mañana, oh Buda, tus misericordias. ¿Sabían ustedes eso? No lo pueden decir. No lo pueden decir, no pueden decir, las misericordias de Alá son desde la eternidad hasta la eternidad. Es más, Mahoma, el apóstol de Alá, antes de morir, él dudaba cuál era el destino eterno que Alá le iba a asignar a él. Imagínense. Sin embargo, el apóstol Pablo no dudaba, ¿verdad? ¿Qué decía el apóstol Pablo? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué decía Pablo? Porque yo estoy deseoso de partir y estar ¿con quién? Y estar con Cristo. Mientras Mahoma decía, pues la verdad yo no sé. No estoy seguro de cuál sea el destino eterno que Alá me asigne. Qué tremendo, ¿verdad? Amados, podemos ver en este salmo que usamos que el deseo de Dios, su voluntad y un mandamiento de Dios es que todo ser humano, ustedes y yo,
le alabemos. Le alabemos porque Él es Dios. Él es Dios. Aunque todavía no sea tu Dios, pero Él sigue siendo Dios. Y cuanto más si es nuestro Dios, ¿cómo no deberíamos de alabarle? Amén. Hemos estado compartiendo con la ayuda de Dios y su palabra acerca de 14 razones por las cuales toda persona, cristiana o no cristiana, debemos alabar a Dios cada día. 14 razones que el rey salmista David nos expresa en ese salmo, el Salmo capítulo 103, el cual vamos a leer a continuación, como hemos estado haciendo del verso 1 hasta el verso 18. Y bueno, hemos estado desarrollando una por una cada una de estas razones que nos expresa o nos expone el rey y salmista David. Y dice así: primeramente, él se estimula a sí mismo, como deberíamos hacerlo nosotros, a bendecir a Dios exaltándolo. Dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Es decir, bendigámosle con todo nuestro ser, ¿verdad? Nuestro cuerpo, usándolo santamente, separándolo del pecado. Nuestra alma, ¿verdad? Con sentimientos, pensamientos y deseos puros, pero también nuestro espíritu. Dice: bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él, Dios, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y esta era la primera razón, y de ahí comenzamos las 14 razones. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él, Dios, es el que sana todas tus dolencias. Él es que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia ¿sobre quién? Sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestra condición. Porque Él conoce nuestra condición, nuestra formación. Se acuerda de que somos polvo. El hombre, todo ser humano, tú y yo, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Es lo que hablábamos. Más la misericordia de Jehová, no la de Alá, no la de Buda, no la de nadie. No. La misericordia de Jehová, no nos equivoquemos, es desde la eternidad y hasta la eternidad. Sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Hoy deseo compartir con ustedes la 12ª razón. La 12ª razón por la cual todo ser humano, cristiano o no cristiano, debe alabar a Dios. Y esta 12ª razón la encontramos aquí en este Salmo capítulo 103, en el verso 13, en donde leemos juntos: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Yo quiero que la leamos de nuevo. Dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Cuántos aquí somos padres? Levante la mano. ¿Somos padre o madre? Gracias. Ahora, ¿cuántos aquí somos hijos? Gracias. Dice Dios en su palabra que como un padre se compadece de los hijos y de las hijas, claro está, se compadece Jehová de los que le temen.
Otras versiones de la Biblia lo traducen tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre para con sus hijos. Para Adam Clarke, un escritor y siervo de Dios de Inglaterra que vivió en el año 1700, este verso de este Salmo 103 podría traducirse así: como las compasiones tiernas de un padre hacia sus hijos, así son las compasiones tiernas de Jehová hacia los que le temen. Y ya hemos hablado de quiénes son los que le temen a Dios y cómo son los que le temen a Dios. Entonces hoy quisiera centrarme básicamente en esa compasión de Dios como Padre, en esa compasión de Dios como Padre, como un Padre que se compadece ¿de quién? De sus hijos. Y quiero decir a modo de introducción que uno de los sucesos en la vida que mayor impacta en la vida del ser humano, o que mayor huella deja en la vida de un ser humano, o que mayor dolor, o que mayor tristeza o pesar produce en la vida del ser humano, es la pérdida de un ser querido, es la pérdida de un ser amado. Y entre ellos, o entre estos seres queridos o amados, este impacto o este dolor o este pesar o tristeza es mucho mayor si el ser amado que se pierde es un padre o una madre o ambos, quedando así la persona huérfano o huérfano. Y a menor edad o entre menor edad suceda esta pérdida de su padre o de su madre o de ambos, yo quiero decirles que el impacto es mucho mayor en la vida de la persona. El dolor es mucho mayor, el pesar es mucho mayor, pero también la incertidumbre de qué va a pasar ahora en mi vida, que ya no está mi papá o que ya no está mi mamá o que ya no los tengo a ambos, es mucho mayor. Y esto lo vemos cuando en los hogares hay una separación o están en trámites de separación a causa del divorcio. Yo quiero decirles que esto, o sea, la pérdida, desde ya la amenaza de creer que se va a perder un padre o una madre, ya esto produce un impacto muy grande, produce un dolor muy grande, un pesar muy grande y una incertidumbre muy grande. Yo no sé si ustedes lo saben, pero este impacto en la vida de la persona, este dolor en la vida de la persona y esta incertidumbre de qué va a pasar ahora de que papá no está o mamá no está o ambos no están, esto ya se empieza a notar aún desde las etapas más tempranas de la vida, como la etapa preescolar. Y esto afecta de tal manera al niño o a la niña huérfanos que no solo impacta emocionalmente, sino que impacta físicamente a través de algunas enfermedades que se conocen como enfermedades psicosomáticas, y también impacta académicamente. Yo no sé si aquí hay alguna persona huérfana de padre o de madre, no lo sé, quizás. Pero el impacto es muy grande, es muy grande. Es muy grande. Yo quiero decirles también que es notorio al estudiar la conducta del ser humano que cuando muere uno de sus padres, ¿verdad? Sea papá o mamá, el hijo o la hija que ha quedado huérfano o huérfana, se aferra muchas veces de forma obsesiva a ese progenitor o al papá o a la mamá que está vivo. ¿Por qué razón? Por temor a quedarse solo, por temor a quedarse sola,
por temor a quedarse desamparado o desamparada, por temor de quedar sin alguien que cuide de él o de ella, sin alguien que le proteja, sin esa fuente de amor, sin esa fuente de cariño o afecto, sin esa ayuda o ese apoyo, sin que alguien le socorra en todo momento de su vida, especialmente en esos momentos de mayor necesidad, no solo en lo físico y en lo económico, también en lo emocional y, por qué no decirlo, en lo espiritual. Hay un temor que le lleva a la persona que queda huérfana de padre o de madre a aferrarse a papá o mamá, quien sea el que queda vivo, por temor a quedarse sin quien le consuele. Y es que una persona huérfana, por haber perdido su padre o su madre o ambos, se siente desamparada. Y no solo se siente desamparada, en muchas ocasiones yo quiero decirles que realmente queda desamparada, realmente queda desamparada. Y es que a causa de la pobreza que se vive en gran parte de la población en nuestros países o a nivel mundial, especialmente cuando es el padre el que muere, quedando así el hijo huérfano de padre, realmente esa persona, sea varón o sea mujer, sea hijo o sea hija, queda desamparado, queda desamparado. Yo quiero decirles que así como sucede hoy en muchos de nuestros países tercermundistas, pobres, de igual manera sucedía allá en el tiempo del Antiguo Testamento, época en que Dios inspiró esta verdad bíblica que hoy estamos leyendo en ese Salmo capítulo 103, verso 13, que es nuestra 12ª razón, por cierto, para alabar a Dios, y es que Dios, óigalo bien, que Dios como un padre, se compadece de los que le temen, como un padre se compadece de sus hijos. Que Dios como un padre se compadece. ¿Y qué quiere decir que Dios se compadece? Quiere decir que Dios experimenta o siente un profundo pesar por esa persona en necesidad. Y a mayor necesidad, mayor es el profundo pesar que Dios siente hacia esa persona, o que esa persona hace que Dios ponga sus ojos sobre él o sobre ella. De modo que no solamente Dios se compadezca o experimente o sienta un profundo pesar por él o por ella debido a su necesidad, sino que esto le mueve a actuar. Mucha gente dice, es que me dio compasión la situación de fulanito, es decir, me dio un profundo pesar ver cuál era la situación de fulanito o de sutanita. Pero no hizo nada al respecto por ayudar a esa persona a aliviar esa situación conforme a sus capacidades o conforme a sus limitaciones. Eso no es compadecerse. El decir, me da pesar, ay, me das pesar, pero no hacer nada por esa persona, por auxiliarla, por socorrerla, por ayudarla a sobrellevar su carga o a suplir su necesidad, cualquiera que sea, conforme a nuestras capacidades o limitaciones. Eso no es compadecerse. Pero cuando Dios nos dice en su palabra que Dios como un padre, óigalo bien, se compadece, nos está diciendo que Dios no solamente experimenta o siente un profundo pesar que es mayor cuanto mayor sea la necesidad de la persona, sino que esto le mueve a actuar. No se queda en sentimientos, no se queda en emociones. Esto mueve a Dios a actuar y a actuar a favor de la persona necesitada.
A favor de esa persona necesitada, que por cierto es necesitada porque no puede hacer nada, óigalo bien, por resolver su situación, a menos que alguien venga y le ayude, si no, no fuera necesitada. Y qué precioso es saber que no solo Dios se compadece experimentando un profundo pesar que le mueve a actuar en favor de esa persona necesitada, sino que la mayoría de las veces Dios lo hace sin estar obligado. Dios lo hace sin estar obligado. Sino ¿por qué? Porque Él es bueno, como decíamos, y porque para siempre es su misericordia. Porque Él hace salir su sol sobre buenos y malos, y Él hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Y es algo que no es valorado por las personas, no es valorado por las personas. Cuán importante es que entendamos que esa palabra compadece dice mucho del carácter de Dios, pero también dice mucho de nosotros. Dice mucho del carácter de Dios, del carácter bondadoso, del carácter misericordioso. Dice mucho de su gracia al venir Él y no solo experimentar un profundo pesar, sino al ser movido a actuar a favor nuestro, sino que también dice mucho de nosotros, por cuanto espero nos haga ver cuán limitados somos. Cuán limitados somos. Y no solo cuán limitados somos, cuán necesitados estamos de Dios. Cuán necesitados estamos de Dios. El apóstol Pablo decía, todo lo puedo. Ese no estaba necesitado de Dios, podría decir alguien. No, espérame. ¿Sabes qué? ¿Cuál es la frase total? Todo lo puedo. ¿En quién? En Cristo que me fortalece. ¿Y quién es Cristo? Cristo es Dios. En otras palabras, Él está diciendo, todo lo puedo en mi Dios que me fortalece. Sin Él no puedo hacer nada. Sin su ayuda no puedo hacer nada. Sin su fortaleza no puedo hacer nada. ¿A cuánta gente se le olvida hoy en día que separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer? No, yo las puedo todas. Es más, si tienes algún problema, ¿cuántos de nosotros hemos oído a alguien decir eso? A ver, si tienes algún problema, avísame, yo te lo resuelvo. Levante la mano. ¿Cuántos no hemos oído a alguien decir, oye, y mira, y en buen plan lo dicen, si tienes algún problema, avísame, yo te lo resuelvo? Ah, Dios. ¡Qué soberbia! Precisamente a causa de nuestra soberbia se nos ha olvidado lo necesitados que somos de Dios y cuántas veces sin merecerlo Dios vino a ayudarnos. Dios vino porque se compadecía de nosotros a actuar en favor de nosotros. Pero qué fácil es que lo pasemos por alto. Qué fácil es que lo pasemos por alto. Qué fácil es que si en algún momento lo vemos y lo agradecemos, lo olvidemos. Qué fácil. Qué fácil. En la época del Antiguo Testamento, quiero recordar a ustedes que eran precisamente los huérfanos, pero también las viudas, los grupos de mayor necesidad en esa sociedad. ¿Por qué? Porque eran las personas que carecían de los medios económicos necesarios para su sustento básico. No estoy hablando para lujos, no, para su sustento básico, para su cuidado y protección. De modo que la mayoría de los huérfanos, no sé si lo sabes, pero la mayoría de los huérfanos en esa sociedad, en el tiempo del Antiguo Testamento en que se escribió esta preciosa verdad del Salmo 103:13, que Dios como Padre se compadece. En ese entonces la mayoría de los huérfanos, pero también las viudas, se veían obligados a pedir limosna. Sí. Ahora bien, ¿cómo puede ser huérfana una persona? Fácilmente cualquiera me dice, bueno, pues cuando su padre muere, o su madre muere, o ambos. Puede ser huérfano de padre porque murió, puede ser huérfano de madre porque murió,
o puede ser huérfano de ambos. Sí, es cierto. En el sentido literal, una persona puede ser huérfana, y quiero centrarme a ser huérfana de papá, de padre, ya sea porque su padre muera físicamente, o puede ser huérfano de padre en sentido figurado, porque su padre, estando vivo, y habitando con él o con ella, es decir, con su hijo o su hija, este padre tenga una indiferencia tal hacia su hijo o hacia su hija, como sucede en muchas de las familias hoy en día, por el egoísmo de ese padre que lo lleva a pensar solo en él y que lo lleva a vivir solo para él, solo para, no lo sé, satisfacer sus deseos y realizar o llevar a cabo sus metas, como si nadie más viviese a su alrededor, como si no hubiesen hijos viviendo a su alrededor. Y esta es una realidad. Padres que están vivos, que habitan con sus hijos, sus hijas, pero que son indiferentes, completamente indiferentes. Vivos y presentes, pero como ausentes, ¿verdad? Qué triste, qué triste. Pero también podemos decir que una persona puede ser huérfana de padre o madre, pero quiero centrarme en ser huérfana de papá, de padre. En sentido figurado también, por el hecho de que su padre esté vivo, como el ejemplo anterior, pero este padre no viva con el hijo o la hija, sino que por razones egoístas haya abandonado el hogar. Pero no solo haya abandonado el hogar, no solo haya abandonado a su esposa, como sucede muy frecuentemente hoy en día, pero sino también haya abandonado a sus hijos. Es típico que después de una separación el padre, no sé si por razón de conciencia, le remuerde la conciencia, sigue visitando a los hijos por un tiempo, no digo que todos, pero un 90 y tantos %, y posteriormente, con el tiempo, surge una nueva pareja, surge nuevos hijos con la nueva pareja, y luego los hijos de la antigua pareja son completamente olvidados, ni una llamada telefónica siquiera, nada. Entonces, ves ahí un hijo, ves ahí una hija que en sentido figurado es huérfano, es huérfana. Recuerdo un caso que salió por las noticias en televisión hace muchos años, en uno de estos barrios, zonas calientes, muy violentas de Nueva York, en donde una niña que estaba sentada, eran las escaleras que permitían el acceso a un edificio de departamentos donde ella vivía. Esa niña, estando ahí sentadita, creo que era una niña, no recuerdo muy bien, como de unos 8 años, ella fue alcanzada por una bala perdida y murió. Resulta que en este barrio de Nueva York habían pandillas y hubo un pleito entre pandillas precisamente en la calle donde estaba ese edificio de departamentos donde ella vivía, y ella estaba sentada en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y recibió el impacto de una bala y murió. ¿Por qué estaba ella sentada allá afuera, dirán ustedes? ¿Por qué su madre no se preocupó sabiendo que habían pandillas y todo eso ahí, verdad, pandilleros? ¿Por qué no se preocupó en buscar a su hija, y al no verla en casa, por qué no se preocupó en ir y meterla a casa? Porque la niña insistía en estar sentada ahí. ¿Por qué insistía en estar sentada ahí? Porque estaba esperando a su papá. Y estaba esperando a su papá porque sus padres se habían separado. Y resulta que su padre solo la visitaba cuando ella se portaba mal. Y su mamá tenía que llamar a su ex esposo, el padre de la niña, y decirle: ¿sabes qué? Ya no hallo qué hacer con mi hija, está muy malcriada, muy desobediente, se ha portado muy mal, ven y castígala. Entonces la niña, al descubrir que su madre llamaba a su padre para que la viniera a castigar, y al descubrir que su padre no llegaba excepto si su madre lo llamaba para que llegara a castigarla, hacía haciendo berrinches. Y ella, feliz después de hacer el berrinche, se iba ahí a las escaleras a esperar a su papá, a quien le decía papito, y lo abrazaba y lo besaba y lo disfrutaba. Claro, después iban al departamento, la mamá terminaba de poner las quejas y el papá le daba, ¿verdad?, sus cinturonazos, sus fajazos. Pero ella era feliz. A este grado hemos llegado en nuestra sociedad.
niños y niñas huérfanos, aunque sus padres viven, pero están presentes como ausentes, o están realmente ausentes, ya sea porque viven en la ciudad y no se volvieron a acordar de ellos. Es como si se hubieran muerto, o porque se fueron lejos de la ciudad en busca de una oportunidad, en busca de una mejor oportunidad de empleo, para que la familia estuviera mejor. ¿Sí me entienden? Disfrutar además cosas. No estuvieran tan estrechos ahí donde viven. Los hijos, ¿verdad? Estuvieran en un mejor colegio, estudiasen, ¿verdad? Recibiesen una mejor educación. ¿Y qué vemos a los 2, 3 años? Esa familia se desintegró, el hombre se fue y no se volvió a acordar más de la esposa y de los hijos tampoco, ¿verdad? Al principio enviaba mes a mes, después cada 2 meses, después cada 6, después nunca más. ¿Y qué sucede? Sucede que la persona que ha quedado huérfana de padre, ya sea en el sentido literal o en el sentido figurado, esa persona es un ser humano que siente, ¿sí o no? Es un ser humano que tiene sentimientos. Y esta persona siente, pero no solo siente, cree que parte de su ser se ha ido con ese ser que ya no está ahí, con ese padre que ya no está ahí. Esa persona huérfana de padre siente que ya no podrá ser feliz nunca más en su vida ante la ausencia de ese ser tan querido. Esa persona siente y cree que su vida ya nunca más volverá a ser igual a causa de la ausencia de ese ser tan querido. Esa persona siente que hay un gran vacío en su vida que, por cierto, ningún otro ser podrá llenar, a menos que ese ser tan querido, en este caso su papá, le sea devuelto. ¿Sí me entiende? A menos que este ser vuelva nuevamente a la escena. Es por eso que las personas huérfanas de padre o de madre, pero me estoy centrando en huérfanas de padre, anhelando encontrar esa figura paterna, como se le llama, ese padre que han perdido y que siempre añoran tener a su lado. La buscan en un tío, la buscan en un abuelo, la buscan en algún varón, amigo de la familia. Hay algunos lugares se acostumbran los padrinos. La buscan en un maestro de la escuela, de la secundaria o de la universidad, para descubrir tristemente que todas sus expectativas, o más bien todas sus esperanzas de poder suplir ese padre que tanto extrañan, que tanto añoran tener a su lado, esas esperanzas no son satisfechas, no son cubiertas estas necesidades a través de esas otras personas, ya que pareciera al que ha quedado huérfano o huérfana que nadie puede ocupar ese lugar, o nadie puede llenar ese vacío en su vida que ha dejado esa ausencia de su padre. Lo cual produce frustración, ¿sí? Produce frustración. ¿Por qué? Porque pierden la esperanza de encontrarse con su padre, o un nuevo padre quizás. Pero no solo hay frustración, hay infelicidad, o como se le conoce hoy en el mundo de la medicina moderna, hay depresión. Claro, hay depresión. Y no solo eso, hay hasta trastornos de conducta y trastornos de personalidad en el hijo o la hija. ¿Y cuándo acaba eso, creen ustedes? ¿Cuándo creen ustedes que acaba esa búsqueda? ¿Cuándo creen ustedes que acaba ese temor a quedar solos, a quedar sin esa fuente de protección, esa fuente de afecto, o de cariño, o de amor, o de cuidado? ¿Cuándo creen ustedes que estas personas realmente vuelven a tener gozo
vuelven a tener gozo y vuelven a tener paz. ¿Saben cuándo? Hasta que esa persona que ha sido huérfana de padre tiene un encuentro personal con Dios. Es cuando esa persona tiene realmente un encuentro personal con Dios a través de su conversión a Dios, o a través de nacer de nuevo, o de ser un cristiano verdadero, que finalmente su búsqueda de un padre habrá terminado. Fíjese qué precioso. Su búsqueda de un padre habrá terminado. Y ese temor a la soledad, a quedarse solos, ese temor a quedarse desprotegidos, ese temor a perder esa fuente de afecto y de amor, desaparece completamente. Desaparece completamente. ¿Por qué? Porque Dios viene a ser su Padre. Pero no solo eso. Dice Dios en su palabra que toda buena dádiva y todo don viene ¿de quién? Viene de Él. Además, también dice Dios en su palabra que Él es el que lo llena todo. ¿En quién? En todos. Especialmente aquellos que al quedar huérfanos añoran esa figura paterna, añoran ese padre. Blaise Pascal, un matemático y filósofo, escribió acertadamente al respecto: el hombre tiene un vacío. El hombre, el ser humano, cada ser humano que aún no se convierte a Dios, tiene un vacío con la forma de Dios que solo puede ser llenado por Dios. Yo quiero decir a aquellas personas que sienten que por X o Y razón no han tenido un padre a su lado y que han vivido toda la vida con esa infelicidad, aún experimentaron depresión, que aún vivieron con ese temor y crecieron con ese temor, con esa incertidumbre de ¿qué va a pasar ahora que no está papá en casa? Yo quiero decirles que Dios en su palabra, Dios nos dice que como un padre se compadece de sus hijos, así también Él puede ser ese padre que ama, pero también se compadece de aquellos que no han tenido un padre, o que sí han tenido un padre también. Pero quiero decirles que para que ese Dios vivo y verdadero que se nos manifiesta a través de la Biblia, para que Dios, este Rey de Reyes y Señor de Señores, este Dios creador y redentor, pueda suplir las necesidades de todo huérfano, Dios tiene que ser Padre. Dios tiene que ser Padre. Además de ser Dios omnipotente, además de ser amo y Señor, además de ser Rey de Reyes y Señor de Señores, Él tiene que ser Padre. Y amados, yo creo que, no lo sé, para mí fue algo muy maravilloso y espero para ustedes también. Qué maravilloso es que todos aquí sepamos o nos demos cuenta, especialmente aquellos que han sido huérfanos de padre por una u otra razón, ya sea literalmente o ya sea en sentido figurado, que Dios no solo es Padre, sino que también es Padre de huérfanos. Allá en el Salmo capítulo 68, verso 5, podemos leer lo que Dios mismo nos dice a través del rey y salmista David acerca de él. Dice, ¿Padre de qué? Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dice, ¿Padre de qué? Padre de huérfanos y defensor de viudas. Precisamente los dos grupos más vulnerables, más desprotegidos, más desamparados y más necesitados de la sociedad, no solo en el Antiguo Testamento, sino aún hoy en día. Y acerca de esos dos grupos, ¿qué nos dice Dios? Un Dios que no miente, óigalo bien. Un Dios que es fiel y verdadero. Nos dice que
Él es padre, pero no solo padre, Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. Aleluya. Y Dios, óigalo bien, no solo es padre y padre de huérfanos, sino que Él quiere y desea profundamente no solo ser el creador de cada ser humano, sino también el padre de cada ser humano. Tu padre, tu padre, tu padre y el mío. En especial de todos aquellos que están huérfanos de un padre biológico. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí y decirles que es precisamente esta verdad que acabamos de expresar, que Dios no solamente es padre, sino que es padre de huérfanos. Que Dios no solamente es padre y padre de huérfanos, sino que Él desea profundamente ser el padre de cada ser humano, en especial de aquellos que no tienen por X o Y o Z razón un padre biológico a su lado. Esta ha sido una de las razones por las que muchas personas, hombres y mujeres en todo el mundo, al conocer esta verdad, al conocer esta verdad acerca de Dios, han venido a Dios. Han venido a Dios entendiendo que nadie más va a satisfacer esa grande necesidad que tienen de un padre y que nadie más va a llenar ese vacío a causa de la falta de un padre que Dios. Mientras vivieron desconociendo a Dios o no conociendo a Dios y no conociendo a Dios como padre y padre de huérfanos, vivían sin esperanza, sin consuelo, en temor, en depresión. Pero una vez que Dios se les revela como hoy a ustedes a través de su palabra como padre y padre de huérfanos, esta gente ha abierto los ojos y ha dicho: ¿de qué nos hemos estado perdiendo? Y todo por ignorarlo y todo por desconocerlo. Ahí está nuestro Padre. Ahí está nuestro Padre. Y han venido a Dios. Han venido a Dios reconociendo su condición. Reconociendo su condición de pecadores. Reconociendo que le han ofendido a Dios. Dolidos y avergonzados. Han renunciado de su vida de pecado y de sus pecados. Y no solo eso. Le han pedido perdón a Dios y le han dicho: sé tú mi Dios, sé tú mi Dios, pero también mi Dios y Padre. Porque yo he necesitado toda mi vida un Padre. Porque yo hasta hoy no he sabido lo que es tener un Padre. ¿Sí me entienden? Y espero también que esta verdad te conmueva a venir a Él. Si realmente eres uno de los que ha crecido sin padre, por cualquier razón, o de los que ha crecido con un padre, pero realmente no era el padre que tú esperabas. ¿Por qué? Porque pues la verdad, si no se tiene a Dios, no se puede ser más que egoísta. Y si uno es egoísta, la persona no puede hacer otra cosa más que amarse a sí mismo y no importarle a nadie de los que está a su alrededor. Y yo a veces no sé qué duela más, créanmelo, si el no tener al padre en casa o tenerlo ahí en su indiferencia. Yo no sé qué duela más. Yo no sé qué lastime más. Yo creo que finalmente cuando el padre muere o el padre se va, la persona tarde que temprano, como un mecanismo de defensa, no lo sé, quizás termine acostumbrándose a la ausencia de esta persona, la ausencia física. Pero cuando tienes un padre en casa todos los días que con su indiferencia te lastima. Además, por su carácter gobernado por el pecado, te ofende y te lastima aún más. Yo creo que esto es peor, ¿sí o no? De modo que Dios te dice, si eres huérfano de padre porque no está, o si eres huérfano de padre porque está ahí, pero es indiferente y nunca ha sido un padre, Dios te dice: heme aquí, dice Dios, heme aquí, ven a mí, yo soy tu padre. Yo soy no solo tu hacedor, no solo soy Jehová tu hacedor, sino que soy padre de huérfanos y defensor de viudas.
Amados y amadas, es impresionante ver cómo en la Biblia, la palabra de Dios, encontramos cómo este Dios de amor y misericordia, o de amor misericordioso y de gracia, se ha dado a conocer al ser humano desde el principio, con el fin de tener una relación personal de amor, de amistad o compañerismo. Y créanme que eso es desde el principio, desde la creación del ser humano. Quizás usted se pregunte, bueno, ¿cómo Dios busca revelarse al ser humano para que pueda darse esa relación íntima, esa relación personal de amistad, de compañerismo? Yo quiero decirles que primero Dios se dio a conocer por medio de la creación, por medio de las cosas hechas, de modo que cada ser humano no tiene excusas. En la Biblia, en la palabra de Dios, en la epístola a los Romanos, en el capítulo 1, en el verso 19 y 20, podemos leer, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios ¿qué? Fue Dios el que se los manifestó al ser humano. Porque las cosas invisibles de Él, como qué, como su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles. ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo. ¿Y sabe qué dice Dios? Que fueron entendidas. Dice, siendo entendidas, los hombres entendieron, los seres humanos entendieron, los mayas, los incas, los que murieron antes, las civilizaciones que murieron antes de que alguien les predicase el evangelio, ellos entendieron a Dios porque Dios se les reveló y su eterno poder y su deidad se les fue hecha manifiesta desde la creación del mundo, y lo entendieron por medio de las cosas hechas. De modo que, ¿qué dice aquí? De modo que no tienen excusas. Así que usted no se preocupe si alguna vez dijo, ¿qué pasó con los mayas? ¿Qué pasó con los incas? ¿Qué pasó con los aztecas? ¿Qué pasó con los que se mueren sin haberles predicado allá en las Amazonas el evangelio? ¡Wow! Pues Dios les ha predicado de su existencia a través de la creación, de las cosas hechas, dice. De modo que, habiéndolas entendido, no tienen excusas de por qué no buscar a Dios, para tener mayor revelación de Dios. Ahora, en segundo lugar, Dios se ha dado a conocer, Dios se ha revelado al ser humano para tener esa relación íntima de amistad, de compañerismo, a través de buscarle, a través de acercarse a Él. Como si Dios fuera el mayor necesitado. Piense usted, ¿quién es el mayor necesitado? ¿Dios o nosotros? Nosotros. Dios no necesita nada, ya lo he dicho anteriormente. Dios es Dios sin nosotros. Nosotros somos nada sin Dios. Dios es Dios sin nosotros. Y nosotros somos nada sin Dios. Pero fíjese bien, ¿quién es el que siempre se acerca a buscar esa relación? En su gran amor misericordioso, pues es Dios. Y eso lo vemos desde el principio, desde el inicio. Podemos ver en la Biblia, desde que abrimos la Biblia en el libro de Génesis, cómo Dios, después de hacer al hombre y a la mujer, Él busca esa relación con ambos. Y dice Dios en su palabra, ya en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 8, acerca de esta relación que tenía con este hombre y esta mujer. Dice que Adán y Eva oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba ¿dónde? En el huerto. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Aquellos que siempre habían tenido esa relación de compañerismo, de amistad con Dios, ahora por causa del pecado, qué triste, se esconden. ¿Y qué quiere decir Dios en su palabra cuando dice que Dios se paseaba en el huerto del Edén? Quiere decir que Dios, siendo espíritu, porque Dios es espíritu, de alguna forma se aparecía a Adán y Eva. De alguna forma visible, que ellos podían identificar como Dios. Dios se aparecía a Adán y Eva de alguna forma visible, y estaba entre ellos. Y no solo estaba entre ellos, tenía comunión íntima con ellos y tenía comunicación con ellos. Más adelante
Cuando Dios destruye el mundo antiguo en la época de Noé, vimos cómo Dios no destruye la totalidad de la raza humana, pues en su deseo de mantener siempre esta relación íntima de amistad con el ser humano, Él guardó una familia de 8 miembros, la familia de Noé, ¿sí o no? Y de uno de los hijos de Noé, Sem, aparece de su descendencia un hombre del cual Dios levantaría un pueblo para sí. Y este hombre se llama Abraham, conocido también como el amigo de Dios. Y este pueblo se conoce como los hebreos. Y vemos cómo Dios se da a conocer a Abraham y a los patriarcas, a Isaac, a Jacob, así como al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, descendiente de Jacob, como el gran yo soy. Ahí en la Biblia, en el libro de Éxodo capítulo 3, versos 13 y 14, podemos leer lo siguiente. Leemos a Moisés en la zarza ardiendo. ¿Se acuerdan de ese momento? Moisés, un pastor de ovejas de su suegro Jetro, anda en el desierto. De repente le llama la atención ver una zarza que arde pero no se consume. Cuando llega, Dios es el que ha obrado esa obra de manera sobrenatural. Y Dios se le manifiesta, se le revela ahí a Moisés y le habla. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy, yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Yo soy, este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará. ¿Por qué? Por todos los siglos. Dios se manifiesta a Moisés, Dios se manifiesta al pueblo de Israel. Y les dice: yo tengo un nombre, yo soy un Dios personal, yo tengo un nombre y quiero relacionarme con ustedes. Ustedes tienen nombre, yo tengo también nombre. Un nombre por el cual pueden llamarme, un nombre por el cual pueden orar y clamar a mí. Yo soy, el gran yo soy, que en hebreo es Yahvé. Y este nombre sagrado en extremo de Dios, que por cierto se conocía como el nombre impronunciable. Los judíos no se atrevían a llamar a Dios como Yahvé. Este nombre está formado por 4 letras que son todas consonantes, como son una Y, una H, una V y una H. Este nombre pasó a Jehová. ¿Y cómo se formó ese nombre de Jehová? Ese nombre que todos sí podían y se atrevían a pronunciar. Resulta que a esas 4 consonantes que forman el nombre de Yahvé se le agregaron las vocales de ese nombre divino con que los judíos sí se atrevían a llamar a Dios, como es Adonai, amo y Señor. Y yo quiero decirles, amados y amadas, que es hasta en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 12 al 14, muchos años después, que vemos por primera vez en la Biblia que el amo y Señor, Dios omnipotente, Yahvé o Jehová, se revela como Padre. Óigalo bien, se revela como Padre, o se revela que será como Padre a Salomón, el hijo del rey David. Y en segunda de Samuel, para los que les gusta anotar, capítulo 7, verso 12 al 14, leemos: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres. Este es Dios hablando con el rey David. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, es decir, te mueras, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre,
es decir, el templo que David quería construir a Dios, porque hasta entonces el arca del pacto moraba en tiendas, en el tabernáculo, dice, Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Mira lo que dice aquí, yo le seré a él que padre y él me será a mí hijo. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Yo quiero decirles que esto para los judíos era algo inconcebible. Era inconcebible. El que alguien pudiera llamar a Dios Padre era una blasfemia. ¿Saben que ustedes que una de las razones por las cuales los judíos crucificaron a Jesús es porque él decía, mi padre trabaja y yo trabajo? ¿Cómo? Decían ellos. ¿Cómo? ¿Cómo que tú te atreves a llamar a Dios tu Padre? Era una blasfemia para ellos, porque según ellos se hacía uno con Dios y ciertamente Jesús era uno con Dios. Mi Padre y yo uno somos, dijo después. ¿Sí o no? Imagínense a este pueblo judío que ni siquiera se atrevían a pronunciar el nombre de Yahvé, porque era el nombre impronunciable, el nombre extremadamente santo y puro, que le llamaban Elohim o le llamaban Adonai, que de repente ese Dios omnipotente, ese amo y Señor, diga que Él será como padre para un varón. Y que ese varón le será como hijo. O sea, esto fue una revolución. Y no solo eso, más adelante, como ya leímos, ¿verdad? Es el mismo rey David el que describe a Dios como padre de huérfanos en el Salmo 68:5. Y es el mismo rey David el que nos dice no solamente que Dios es padre de huérfanos, sino que Dios se compadece. Se compadece, es movido a actuar, porque siente un profundo pesar, como nos lo dice en el Salmo, capítulo 103, verso 13. Amados y amadas, yo quiero decirles que este Dios omnipotente, este Dios Rey de reyes y Señor de señores, este Dios que es amo y Señor, porque lo sigue siendo, eso no ha cambiado, Él sigue siendo todo eso. Este Dios de el nombre impronunciable para los judíos, que una vez se manifiesta a los judíos como padre de ellos, y se manifiesta a Salomón como alguien que será como su padre. A este Dios no solamente le ha placido manifestarse como el padre de Salomón y el padre de los israelitas, sino que también le ha placido en su gran amor, óigalo bien, en su incomprensible amor, en su inmenso amor, le ha placido manifestarse como padre de también nosotros los gentiles. Porque yo pregunto aquí, levante la mano aquí, ¿algún judío por favor? ¿Nadie? ¿Alguien con 1 milímetro de sangre de judío en su familia? ¿Alguien que por allá, un bisabuelo, un tatarabuelo haya sido judío? Levante su mano. No, pues nadie. ¿Saben qué? ¿Saben qué somos nosotros? Gentiles. Para los judíos el mundo estaba dividido en 2 grupos de personas, los judíos y los gentiles. Los judíos, el pueblo de Dios, los gentiles, alejados de Dios. Sí, alejados de Dios y alejados de toda promesa de Dios. ¿Saben cómo estábamos nosotros como gentiles? Así, alejados de Dios y alejados de toda promesa de Dios. Estábamos sin esperanza, es más, éramos carne de cañón para el infierno. Todos los gentiles destinados al infierno. Todos los gentiles destinados irremediablemente al infierno, sin esperanza de salvación. Pero Dios no solamente envía a su Hijo a morir por judíos, sino que también envía a su Hijo a morir ¿por quién? Por nosotros los gentiles. Para hacer de ambos pueblos, ¿qué?
un solo pueblo. Pero no solo eso, para poder recibir nosotros los gentiles la adopción como hijos. ¿Por medio de qué? Por medio de Jesucristo, o a través de Jesucristo y lo que Él hizo al morir y resucitar por nosotros. De modo que a Dios le ha placido, amados y amadas, todos gentiles aquí, a Dios le ha placido no solo salvarnos, sino también tener una relación personal con cada uno de nosotros, los gentiles, con usted y conmigo, de padre a hijo, de padre a hija. Y nos enseña, o más bien nos envía a decir con su Hijo amado Jesucristo, cómo quiere que le llamemos ahora que como gentiles nos hemos convertido a Él. Y en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 6, verso 9, leemos cómo Dios quiere que le llamemos al convertirnos a Él. Dice, vosotros pues oraréis así. ¿Cómo? Padre nuestro. Padre nuestro que estáis en los cielos. Padre nuestro, es decir, Padre de todos los cristianos, de todos los que han nacido de nuevo, pero también que Padre mío y Padre suyo, si usted ha nacido de nuevo. Vemos cómo Dios nos dice, yo soy tu creador, yo soy Jehová omnipotente, yo soy el Dios de Abraham, sí. Y sigo siendo el Dios de Abraham, sigo siendo el Dios de Isaac, sigo siendo el Dios de Jacob. Yo soy el amo y Señor tuyo y lo sigo siendo. Pero también quiero que sepas que tú como gentil tienes un padre y yo quiero ser también tu padre, como lo fui a la nación de Israel, como lo fui al mismo David, como lo fui al mismo Salomón. Yo soy tu padre. Y si aún no eres cristiano, amado y amada, si aún no eres cristiano, Dios quiere que hoy entiendas que no tienes por qué seguir viviendo solo. No tienes por qué seguir viviendo sola o sintiéndote solo o sintiéndote sola, aunque tus padres estén ahí o aunque tus padres hayan estado ahí. Dios no quiere que sigas viviendo como un desamparado o sintiéndote un desamparado o huérfano. ¿Por qué? Porque Él, a pesar de que tú le has ofendido grandemente, a pesar de que tú has pecado contra Él, a pesar de que tú has sido ingrato o ingrata contra Él, a pesar de que tú has sido rebelde contra Él, a pesar de que tú lo has menospreciado por amarte a ti mismo, por amarte a ti misma, por amar el mundo y las cosas del mundo y por amar esos deleites temporales de los pecados que aún practicas, Él, a pesar de todo eso y a pesar del dolor que a Él le produce todo eso, en medio de su dolor, Él te dice, yo quiero ser tu padre. Yo quiero ser tu padre si tú me permites ser tu padre. Yo quiero ser tu padre lleno de amor. Yo quiero ser tu padre fiel. Yo quiero ser tu padre lleno de misericordia. Yo quiero ser tu padre eterno, de modo que nunca más vivas en la incertidumbre de que volviste a encontrar a ese padre que tanto anhelabas. Y una vez que lo encontraste, pues mejor no te emociones mucho, porque puede ser que ese padre se vuelva a ir. O puede ser que ese padre que encontraste en Dios se muera. No, dice Dios, no. Anhelabas un padre, lo puedes tener. Lo puedes tener sin temor a perderlo. ¿Por qué? Porque yo nunca te dejaré.
ni te desampararé. ¿No es Dios el que dice estas palabras? Porque yo nunca te dejaré ni te desampararé. Además dice Dios, yo soy el Dios eterno. No tengo principio ni fin. Yo soy el alfa y el omega. El que era, el que es y el que será. Por eso Dios se llama a sí mismo el yo soy. El yo soy. El que era, el que es y el que siempre será. De modo que, amado y amada, a pesar de tus ofensas, a pesar de tus rebeldías, de tu ingratitud, de tu menosprecio, de tu egoísmo, Dios dice, me duele. Sí, sí me duele lo que me has hecho. Claro que me duele. Claro que me duele. Pero a pesar de ello, yo quiero ser tu padre. Yo quiero ser tu padre. Un padre amoroso y un padre eterno. Un padre que nunca te dejará ni te desamparará. Alguien escribió al respecto: los buenos padres siempre aman, pero no viven para siempre. Pero Dios Padre siempre será ese Dios amoroso. Y no solo siempre será ese Padre amoroso, será ese Padre eterno. Amén. Piénsalo, querida persona que no te has convertido a Dios. Piensa cómo a causa de tu condición, a causa de tu práctica de pecado, estás condenado eternamente al castigo del infierno eterno. Y necesitas urgentemente, desesperadamente, un Salvador que también es Señor. Se llama Cristo Jesús. Pero también no necesito decirte que lo reconozcas porque ya lo sabes. Así has vivido toda tu vida anhelando a un Padre. Ya sea que haya muerto o haya estado ahí, pero no haya vivido para ti. No haya cumplido su función de Padre. Tú necesitas un Padre. Es más, quizás tú hayas tenido un buen padre de estos que siempre aman, pero quizás lo perdiste y lo extrañas. Dios te dice, yo quiero ser tu padre. Yo quiero ser tu padre. Un padre a quien puedes amar, un padre a quien puedes entregarte, porque no vas a sufrir otro dolor al perderlo, porque yo nunca te dejaré ni te desampararé. Yo siempre estaré ahí, porque yo soy el alfa y el omega. Yo soy el que es desde el principio y aún más allá. Yo soy el que no tiene final. Yo soy el eterno Dios. El eterno Dios. Claro está también si ya eres cristiano, pero un cristiano verdadero, alguien que realmente ha nacido de nuevo. Alguien que tiene las características bíblicas de un hijo de Dios. Dios también quiere que nunca olvides a través de esta verdad que no estás solo. Aunque a veces creas que estás solo, aunque a veces por las circunstancias que te rodean pienses que Dios no está ahí, aunque a veces las nubes se pongan tan negras que creas que Dios no está ahí, dice no, yo siempre estoy ahí. Primeramente, porque Dios está en todo lugar, ¿sí o no? Uno de sus atributos es la omnipresencia. ¿Qué quiere decir? Que Dios está en todo lugar. Aunque la persona crea que Dios no está ahí, Dios está ahí, ¿sí o no? ¿Qué le dice Dios a su hijo hoy o a su hija hoy? Aunque creas que yo no estoy ahí en ese momento determinado de tu vida, claro que estoy ahí. Yo no puedo irme de ahí porque yo lo lleno todo. Yo soy omnipresente, yo estoy ahí porque soy Dios. Si dejase de estar ahí a tu lado, entonces dejaría de ser Dios, lo cual no puede suceder. Pero también dice Dios, no solo estoy ahí, hijo, no solo estoy ahí, hija, porque soy Dios y soy omnipresente, sino porque tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Por eso estoy ahí. Por eso estoy ahí. Y Dios dice, no olvides que no estás solo, no estás sola. No, aunque no entiendas lo que está pasando, aunque hayas sufrido una pérdida, no lo sé, física por una enfermedad, o una pérdida material, o una pérdida de un ser querido, ¿sabes qué? No estás desamparado, ni vas a quedar desamparado. Me encanta ver a mí mujeres que ya en la
en la tercera edad, pierden a su marido, quien ha sido siempre la fuente de sustento toda su vida, y se muere el esposo, quien ha sido la fuente de sustento, de provisión para ella, no solo de lo económico, sino también del aspecto emocional, y tú las ves ante el dolor de la pérdida, que claro, hay un tiempo de luto, pero después dicen, es que tengo un padre. Y los hijos le dicen, mamá, pero ¿qué no estás preocupada? No estoy preocupada. Ustedes ven preocupada a los pajaritos que están ahí comiendo en el patio de ustedes. ¿Los ven preocupados? No, pues no. ¿Cuánto más yo que soy su hija? Pues si él alimenta a los pajaritos, ¿no me va a alimentar a mí? Si tengo un Padre en los cielos que conoce mis necesidades antes de que se las pida, caray. Y ahí ves a la persona, no solo la mujer, también un hombre quizás, perdió a su esposa, llegó a la tercera edad, vive solo. Sus hijos luego le dicen, pero si el hombre es cristiano, claro está, ¿verdad? Si no es cristiano, está en depresión, en amargura y en lo que tú quieras. Pero si es cristiano, le dicen los hijos, vente papi, vente a vivir con nosotros. Y dice, ay, mis hijos, gracias, se los agradezco mucho. Además de que ustedes necesitan de su espacio, de su privacidad. Yo puedo valerme todavía por mí mismo, pero lo más importante de todo, en esta casa yo puedo alabar a Dios, a mi Dios. Yo puedo alabarlo, yo puedo adorarlo. Ustedes no lo saben, con una libertad muy grande. Y además de eso, no me preocupo por el porvenir, porque tengo un Padre en los cielos. Dice Dios, no importa la edad que tengas, dice Dios. Eres cristiano, nunca estarás solo, nunca estarás desamparado, nunca estarás huérfano. ¿Por qué? Porque Dios es tu Padre. Tu Padre bueno, tu Padre fiel, tu Padre lleno de amor, pero también tu Padre eterno. El que no solo te ha salvado y perdonado a través de la persona de Jesús y lo que Él hizo al morir en la cruz del Calvario y al resucitar al tercer día con poder, sino que Él, óyelo bien, Él te ha salvado y te ha perdonado ¿para qué? Para que seas su hijo. ¿Sí queda claro? Dios no solo nos salva y nos perdona, nos salva y nos perdona y nos hace sus hijos. Y todo esto ¿por qué? Por amor. Termino con primera de Juan capítulo 3 verso 1. Dice así Dios a todos sus hijos a través del apóstol Juan. Dice, mirad, es decir, contemplad maravillados. Así que este mirad quiere decir contemplad maravillados. No le quites la vista y maravíllate y gózate. ¿De qué? Del amor con quien el Padre nos ha amado. Mirad, dice, cuál amor nos ha dado ¿quién? El Padre. ¿Para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. Oiga bien. A personas en otro tiempo pecadoras, rebeldes, menospreciadoras de Dios, ingratas, insensatas, insensibles, personas que no pensaban en ningún momento en Dios, solo en ellos y en el placer que le daba el pecado. A estas personas que, habiendo sido perdonadas por Dios, Dios les escribe una carta a través del apóstol Juan. Mira lo que Dios les dice a través de Juan. Mirad. Y como les decía, es contempla, detente a mirar. Así como cuando vas en la carretera y ves un paisaje precioso que no puedes seguir adelante, sino que te detienes en la carretera. Claro está, si es un lugar seguro, ¿verdad? Te detienes y te pones ahí desde el carro a contemplar ese paisaje y te quedas viéndolo ahí extasiado, ¿verdad? Y lo contemplas y no te cansas de contemplar ese paisaje. Así dice Dios lo mismo, dice, así mirad que, no un paisaje, sino que el amor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Para qué? Para que seamos llamados hijos de qué? Hijos de Dios. Cerremos nuestros ojos. Amados y amadas, cristianos o no, no tienes por qué seguirte sintiendo huérfano.
No tienes por qué seguirte sintiendo quizás desvalido, desprotegido, vacío, con miedo, con temor de qué será de ti algún día, porque no tienes un padre o no tuviste un padre. Dios te dice, yo soy tu padre, yo quiero ser tu padre, yo soy el Dios padre de huérfanos, yo soy el Dios que como el padre se compadece de sus hijos, así quiero compadecerme de ti. Pero tienes que convertirte a mí. Y si eres cristiano, entiende que su amor, el amor de Dios para contigo no se podía limitar solamente a perdonarte y ya. Sí, a perdonarte y ya, como un juez cuando dicta sentencia de inocente a alguien que ha cometido un delito terrible, a alguien que es culpable porque se le ha confirmado que ha cometido un delito grave y que quizás merecía la pena de muerte. Y al declarar el juez su inocencia, le libra de un fatal fin, es decir, de un terrible fin, la pena de muerte. Pero ¿de qué sirve que el juez diga inocente, librándole de una fatal condena como es la pena de muerte? Si esa persona que cometió ese o esos delitos graves, que hoy es liberada por la sentencia de un juez, para ese juez sigue siendo un extraño, piénsalo. ¿Cuántos jueces hoy en día ante la presencia de un reo o de un preso, alguien que ha sido detenido porque se le acusa de un delito, los jueces dicen ante las pruebas inocente, pero esa persona sigue siendo un extraño, una extraña para ese juez? ¿Cuántas veces los presidentes de algunas naciones extienden algunos indultos y aún cartas de libertad para personas que están ahí recluidas en una cárcel porque han cometido un delito? Y gracias a que el presidente les dio un indulto o dio una amnistía o les dio una carta de libertad, esas personas hoy vuelven a su tan anhelada libertad. Pero siguen siendo unos extraños, unos perfectos extraños para ese presidente o para ese primer ministro o para ese rey. Pero cuando Dios te salva, hermano, cuando Dios te salva, hermana, no solamente te declara absuelto, no solamente te declara inocente, sino que también te dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Yo te he engendrado hoy. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija desde el mismo momento en que te perdoné todos tus pecados, todas tus maldades. Y no solo eso, estoy dispuesto a compadecerme de ti. Y estoy dispuesto, como un padre se compadece de sus hijos, a actuar las veces que sean necesarias en tu ayuda. Estoy dispuesto a venir a tu socorro las veces que sean necesarias, si tú me lo pides, como hijo o como hija. Y es mi deseo que esta verdad te lleve a convertirte a Dios si no lo has hecho, o a consagrarte cada día más a Él, a enamorarte cada día más de Él, a desear vivir cada día más para Él, para su honra y para su gloria, para agradarlo en todo, para ya no querer más ofenderlo, lastimarlo, viéndote a ti mismo o a ti misma siendo egoísta y pecando contra Dios. Ya no más. Por el contrario,
que además de querer vivir para agradarlo para agradarlo, quieras vivir para servirlo. Quieras vivir para servirlo. Quieras vivir para servirlo conforme a tus fuerzas, conforme a tu tiempo, porque Él se dio por ti primeramente. Él no escatimó nada por ti y por mí. ¿Cómo ahora podríamos nosotros escatimar algo? Aún resistir a entregarle nuestra vida, a darle de nuestro tiempo, de nuestras fuerzas, aún si es necesario de nuestros bienes materiales, para que su nombre sea glorificado y su evangelio sea predicado y su reino sea extendido. Piénsalo y toma decisiones. Piénsalo y toma decisiones. Decisiones que Dios está demandando de ti hoy, ahora. Porque lo único que puede impedir que Dios sea tu Padre es que tú no lo quieras. Es que tú no quieras que Él sea tu Padre. En otras palabras, la única persona que puede impedir que Dios sea tu Padre eres tú. Eres tú nada más. Ni el diablo, ni el mundo, es más, ni aún todos los pecados que tú hayas cometido, por graves que sean, por horribles que sean contra Dios y tu prójimo. Nada de eso puede impedir que tú seas hijo de Dios. Solo tú de manera consciente y voluntaria puedes impedir que Dios sea tu Padre al no venir a Él con un corazón contrito y humillado, arrepintiéndote de todos tus pecados. Amén. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque no solo eres el Dios omnipotente, no solo eres el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, no solo eres el Adonai, el amo y el Señor, sino que también eres nuestro Padre. Gracias, porque en ti podemos encontrar un Padre, Padre de huérfanos, Padre de huérfanos y de todo aquel que no ha nacido de nuevo. Gracias, que sea una realidad en nuestras vidas, en la vida de todos los que estamos aquí. Yo te lo ruego, Señor, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén.